Desde un rinconcito de mi hogar los saludo. Soy Marlene del Rocío y el día de hoy les comparto el tutorial de esta preciosísima blusa, la cual está combinada el crochet con la horquilleta. Anteriormente la conocíamos como miñardí, pero no se preocupen si no tienen estas herramientas, porque también vamos a utilizar la regla y el efecto, el resultado es el mismo. Les voy a enseñar estas dos técnicas y la blusa les va a quedar preciosa. Esta blusa es muy versátil, la podemos utilizar de muchas maneras, así lo pueden ver, estos detalles son lindísimos. Dependiendo de la ropa que utilicemos por debajo, la blusa cambia y nos queda muy linda. Tenemos que siempre sentirnos tan orgullosas de lucir estas prendas porque son elaboradas con nuestras propias manos. Muchas gracias por esos lindos mensajes que me animan, esas fotos que ustedes me las han enviado, preciosísimas. Síganlo haciendo. No se olviden de dar el like, compartir en sus redes sociales y la publicidad. Muchas gracias por verla, porque así yo tengo la oportunidad de seguir compartiendo muchísimos más tutoriales. Y ahora ya sin más palabras, vamos a tejer esta preciosa blusa. Para tejer necesitamos 400 gramos. En este caso estoy utilizando 4 colores, entonces vamos a distribuir 50 de cada color. Pero si ustedes desean tejer en un solo tono o en dos, van a tener que hacer la distribución. Mi material tiene un grosor de 2 milímetros. Además necesitamos la horquilleta o si no también una regla. Cualquiera de las dos opciones nos queda muy bien. Una blusa a nuestra medida. Tijera, aguja, el crochet 2.5, el cual es de aluminio, y la cinta métrica. En este diagrama les indico cómo vamos a tejer. Vamos a empezar tejiendo franjas con bucles, los cuales van a tener el contorno nuestro. Vamos a tejer aquellos que se adecúen al largo de nuestra blusa. Una vez que tenemos el largo de la blusa, acoplaremos las mangas y culminaremos con unos flecos preciosos. Como referencia, mi talla es la L. Estoy utilizando los 200 gramos. El hilo tiene un grosor de 2 milímetros y utilizo el crochet 2.5. Vamos a empezar a tejer la franja de bucles. Voy a utilizar la regla. Mi regla tiene una medida de 3,5 centímetros aproximadamente. Vamos a tomar el hilo, vamos a dejar al inicio una cantidad suficiente y empezamos tejiendo cadenas. A esta primera no la contamos, la cerramos muy fuerte y contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tejer de manera flojita, así hasta tener el ancho necesario. Vamos a tejer una gran cadena de inicio, la cual tiene que ser múltiplo de 4. Es muy importante. Yo voy a realizar solamente una muestra porque voy a tejer con la horquilleta mi blusa, pero el trabajo que vamos a realizar con la regla nos queda precioso, así que continuamos. Nos vamos a imaginar que esta es nuestra blusa. Si ustedes van a tejer con la regla, van a tener que doblar la cadena de inicio y medir sobre su blusa. Una vez que han calculado la medida, recuerden que es múltiplo de 4, ahora vamos a continuar utilizando ya la regla. Luego de la última cadena, vamos a alar la última cadena y vamos a introducir en la regla. Está listo el primer bucle. Ahora vamos a girar porque se me facilita a mí ubicar los puntos por el lado del revés. Quiero que nos demos cuenta que en el agujero siguiente, que es este, vamos a enganchar. Tomamos el hilo. Una vez que está listo, nuevamente volvemos a tomar, lo pasamos y ahora vamos a pasar por la regla. A mí se me incomoda un poquito, pero
Este punto también es conocido como el punto peruano. Ahora continuamos. Vamos a buscar el siguiente agujero. Enganchamos el crochet. Tomamos el hilo. Recuerden, pasamos una vez y ahora sí pasamos por la regla. Hago con mucha paciencia porque se me incomoda el manejo de la regla, así que ustedes también utilicen con mucho cuidado. Miren, vamos a ubicar el siguiente agujero. Pasamos el crochet, tomamos el hilo. Una vez que está listo, volvemos a tomar el hilo. Alamos, se forma una gran argolla o un gran bucle y ahora pasamos por la regla. De esta manera. Nos queda así, miren. Ahora voy a seguir tejiendo en cada uno de los agujeritos hasta llegar al final. Estoy realizando mi muestra de 20 puntos. Me falta el último. Voy a tejer el último, engancho en el último agujero, tomo, vuelvo a pasar y vuelvo a pasar en la regla. Se me enreda un poquito, pero todo es cuestión de paciencia. Una vez que está lista, vamos a realizar un punto de seguridad para que nos quede muy fija esta parte de aquí. Pasamos en este mismo agujerito en el continuo. Pasamos y hacemos una cadenita de seguridad. Vamos a desenredar. Muy bien. Pasamos una cadenita de seguridad y ahora sí. Vamos a alar y así quedan listos ya los bucles con los que hemos trabajado. Como vamos a tejer los bucles también en la parte superior de aquí, vamos a continuar de la misma manera. Coloqué de mejor manera. Estos son los bucles que se han formado. En total tengo 20 bucles. Ahora voy a tejer 20 en la parte de arriba. Para ello tomo la cadenita que quedé. Aquí la voy a estirar, la voy a alar y nuevamente voy a pasar la regla. Vamos a ajustar. Para ajustarle, alamos ligeramente el hilo con el que estamos tejiendo. Alamos ligeramente y continuamos. Vamos a acercar y además acercamos para observar con mayor claridad. Voy a enganchar en el hoyito siguiente que me corresponde. Paso el crochet. Recuerden, pasamos, enganchamos nuevamente y alamos formando una gran argolla o bucle, el cual lo pasamos y lo enganchamos, así como lo realizamos al inicio. En el siguiente vuelvo a tomar y así se repite toda esta puntada. Tenemos que realizar con mucha paciencia y además la posición en la que estoy es un poco incómoda. No me permite realizar con mucha agilidad, pero ustedes sigan practicando. Y cuando les queden los bucles muy flojos, por favor vamos ajustando para que así nos quede muy bien. Y sigo tejiendo hasta el final. Me falta tejer el último bucle. Estoy culminando. Engancho en el último agujero que es este de aquí. Ubiquen muy bien. Tomamos, pasamos, hacemos la gran argolla y ahora nuevamente pasamos y así está lista ya. Para culminar nos vamos a ubicar, vamos a realizar, vamos a asegurar por aquí, miren, vamos a pasar el crochet, hacemos una cadenita de seguridad para que no se nos vaya a desatar lo que hemos tejido. Lista la cadena, vamos a cortar dejando alrededor de 10 centímetros. Es muy importante dejar una cantidad suficiente. Ahora sí, ya que está muy seguro, vamos a sacar la regla. Y así tenemos lista esta franja de bucles, que tiene bucles tanto aquí como aquí. Está listo. Ahora voy a tejer en la horquilleta. La mía se caracteriza porque sus partes son movibles. Podemos ampliar su medida o hacerla más pequeña por los agujeritos que tiene. Es muy práctica y muy fácil. Ustedes pueden utilizar aquella que dispongan porque esta yo la tengo hace mucho tiempo. En las tiendas encontramos gran variedad de horquilletas.
Como referencia, la distancia que yo coloqué es de 7 centímetros. Vamos a empezar tomando el hilo. Vamos a dejar una cantidad suficiente al inicio, no dejemos poco hilo. Vamos a enganchar y vamos a tejer una primera cadena. Ahora vamos a tomar la horquilleta. Quiero que se fijen, pasé por la parte de abajo de la horquilleta, paso el hilo de esta manera. Ahora mi crochet va a regresar. Es un poquito complicado iniciar, pero con paciencia todo lo logramos. Ahora ya tengo el crochet hacia mí, hacia el frente. Vamos a tener cuidado con el resto del hilo. Ahora vamos a ubicarnos en la parte central. Vamos a alar ligeramente y vamos a calcular que esta es la parte central. Miren, justamente esta es la parte central donde está el crochet. Ahora voy a tomar, teniendo con mi mano muy sujeto el hilo, tomo el hilo que está por esta parte, miren, que está hacia mí. Paso por debajo, tomo el hilo que tengo con mi mano, tomo y ahora paso, y así están listos los bucles en cada uno de los costados. Miren, para la siguiente pongo el crochet de esta manera, giro. Vamos a quitar la colita del hilo porque nos va a confundir. Y ahora el hilo, miren, este hilo que está hacia mí lo tomo por la parte de abajo, tomo el hilo con el que estoy trabajando, engancho, paso, se fijan que tengo dos argollitas, tomo, paso las dos hasta tener una sola. Ahí está lista. Voy a girar nuevamente. La colita del hilo se me está confundiendo. Ya ubiqué en el centro la colita del hilo para que no nos confundamos. Vamos a acercar y vamos a tomar, miren, este primer hilo que está hacia arriba, lo tomamos y pasamos. Ponemos el crochet de esta manera y giramos la horquilla, horquilleta, y quiero que se fijen que este hilo, miren, que está aquí como que resalta de los demás, lo vamos a tomar. El que está primero lo tomamos, está listo, y así continuamos. Cada vez que giramos vamos tomando, miren, este hilo primero que está aquí, lo tomamos y pasamos. Me imagino que hay muchas personas que tienen práctica. Tomamos el primer hilo, mucha práctica al tejer con la horquilleta, así que no van a tener dificultad. Ustedes van a elegir cómo tejer sus franjas, con la horquilleta o con la regla, como les acabé de indicar. Yo voy a tejerlo con la horquilleta. De esta manera seguimos girando y se siguen formando los bucles a cada uno de los costados. Voy a acercar y nos fijamos cómo tenemos el mismo número de bucles. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. También tenemos 1, 2, 3, 4, 5 bucles. Así vamos a seguir tejiendo hasta tener nuestra medida, y también es múltiplo de 4. 4 de estos bucles, como les indiqué anteriormente. Entonces sigo tejiendo. Tejí una gran cantidad de bucles, los vamos apretando en esta parte para poder seguir tejiendo. Vamos ahora a culminar haciendo una cadena y ahora cortamos el hilo dejando una cantidad aproximada de 10 centímetros. Alamos y ahora vamos a quitar la parte superior para así deslizar todo lo que hemos tejido. Es una gran franja la que tejí. Aquí está el inicio y ahora vamos a probar sobre la blusa. Colocamos la blusa sobre la mesa y en esta parte vamos a medir. Ponemos de esta manera y la parte que va por la espalda también estamos haciendo
un cálculo aproximado. Luego, cuando tejemos el resto, quiero que se fijen que yo tejí una cantidad bastante mayor. Entonces, luego vamos a acoplar. Ahora vamos a tejer desde esta parte superior y el resto que nos sobra lo vamos a utilizar para las mangas. Aquí está la franja que realicé con la horquilleta y la que realicé con la regla. Ustedes deciden qué método utilizar para que se les facilite. Esta es la parte inicial por donde empezamos a tejer. Ahora vamos a tomar y vamos a contar 4 bucles. Vamos a tomarlos de esta manera. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Tomamos 4 bucles y ahora pasamos el hilo y vamos a realizar un nudo, porque vamos a empezar desde aquí. Realizamos un nudo fuerte, pero no tampoco exageradamente fuerte. Lo importante es que nos quede muy sujeto, que luego no se nos vaya a desatar. Vamos a correr a la parte central. Estamos justamente en la parte central. Ahora sí, hacemos el nudo con un poquito más de fuerza. Se me confunden los hilos. Muy bien. Ahora sí, una vez que atamos, empezamos tejiendo un punto enano. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y volvemos a tomar 4 bucles. Como les mencioné, pasamos el primero, el segundo, el tercero y ahora el cuarto. Enganchamos con un punto enano y repetimos las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Este proceso es repetitivo. Luego de las 5 cadenas volvemos a tomar 1, 2, 3 bucles y el número 4. Nuevamente enganchamos con el punto enano y seguimos repitiendo este procedimiento hasta tener una medida adecuada que corresponda a nuestra blusa de tela. Así que voy a seguir tejiendo. Es muy importante que vayamos probando sobre nuestra blusa una vez que hemos tejido varios bucles. Yo estoy ubicando de esta manera y ya es mi medida. Ustedes también calculen su medida de esta manera. Voy a tejer aquí el último bucle y estaremos culminando esta fila. Es muy importante que la cantidad de estos petalitos que les llamamos bucles sea un número par para que cuando dividamos tanto el frente como la espalda no tengamos ninguna dificultad. Engancho en los últimos 4 bucles, tejo el punto enano y ahora vamos a cortar. Vamos a tener mucha precaución. Voy a dejar 2 bucles extras. Vamos a cortar dejando estos 2 bucles. No tengan miedo porque luego vamos a realizar un nudo y no se nos va a deshacer todo lo que hemos trabajado. Vamos a retirar el crochet y vamos a pasar la aguja por esta parte de aquí. Aquellas que estén trabajando con la horquilleta van a tener que realizar este deshilado de estos últimos. De esta manera alamos y se van deshaciendo. Como se fijan, miren, aquí tengo ya listo. Y aquí se forma esta pequeña argollita. Por aquí vamos a pasar la aguja. Vamos a ensartar aquello que nos ha sobrado. Pasamos por esta argollita y así ya queda muy seguro. Vamos a cerrar de manera tubular. Esta es la parte del inicio y aquí es donde tengo ensartada la aguja. Verificamos bien. Está perfecto. Ahora vamos a atar los 2 hilos. Voy a mover para poder observar el hilo donde tengo la aguja con el hilo inicial. Hacemos un nudo y otro nudo más para darle mayor seguridad. Cambié la aguja, tengo una más fina para poder pasar. Vamos a acercar
porque luego de los nudos que realizamos, aquí está la aguja ensartada. Vamos a pasar por esta parte con mucho cuidado para que así se oculte perfectamente todo este gran hilo que nos sobra y nos quede muy seguro. Eso es lo importante, que le vayamos dando esa seguridad a nuestro tejido. Pasamos de esta manera, alamos. Ahora vamos a estirar para que tome su forma, no nos vaya a quedar recogido. Y así se ha ocultado perfectamente. Estiramos nuevamente y así nos queda. Ahora sí cortamos. Así como oculté este hilo, también voy a realizar lo mismo con este que me sobra. Están ocultos ya los hilos y ahora voy a retomar el tejido. Pero antes quiero que se fijen cómo nos quedó cerrado de manera tubular. Está listo y ahora vamos a retomar. Es aquí justamente donde empezamos. Aquí está el resto del hilo. Entonces, para el último arquito vamos a tejer 1, 2 cadenas. Tomamos la lazada porque vamos a reemplazar con una vareta. Enganchamos sobre el punto enano y hacemos una vareta de 1, de 2 y de 3 pasadas. Y así está lista toda esta fila y hemos culminado en la parte central de este arquito. Iniciamos con un punto enano y ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas nuevamente. Enganchamos en la parte central del arquito siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Volvemos a enganchar en la parte central del arquito siguiente. Esta puntada es sencilla y repetitiva. Como se fijan, nos van quedando estos arquitos intercalados. Así que voy a tejer toda esta fila. Me falta el último arquito para completar la fila. Puse la señal para marcar el inicio de la fila. Si ustedes se confunden, es recomendable que la utilicen, pero si ya tienen más práctica, ya no van a hacer uso de ella. Vamos a tejer el último arquito de la siguiente manera. 1, 2 cadenas, tomo la lazada y engancho para tejer una vareta de 1, de 2 y de 3 pasadas. Y así culmino la fila y además en la parte central del arquito. Para la siguiente fila paso para tejer un punto enano. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nuevamente engancho en el arquito siguiente con un punto enano. Vamos a colocar la señal aquí donde empezamos. Ahora tomo la lazada y vamos a tejer. Justamente enganchamos en el punto enano porque vamos a tejer varetas de 2 pasadas. Vamos tejiendo un total, vamos a tejer un total de 5 varetas. Voy con la número 3, la número 4 y ahora la número 5. Una vez que están listas, enganchamos en la parte central del arquito siguiente. Pasamos, miren, por la parte central, tomo el hilo y engancho con un punto enano. Nos queda de esta manera. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vuelvo a enganchar en el arquito siguiente, en la parte central, con el punto enano. Y voy a repetir nuevamente. Tomo la lazada y engancho en el punto enano. Tejemos varetas de 2 pasadas. Vamos a tejer un total de 5 varetas. Listas las 5 varetas como tejí en esta parte, engancho en el arquito en la parte central y repito las 5 cadenas y luego repito nuevamente así. Tejí y así, miren, tejemos las 5 varetas, un arquito, 5 varetas, un arquito, 5 varetas y así de manera alternada completo la fila. Estoy completando la fila, solamente me falta tejer las 5 varetas. Vamos a quitar la señal para continuar y culminar la fila. Engancho, empiezo tejiendo la primera hasta llegar a la 5ª vareta. Aquí es donde empecé, este es el inicio de la fila. Paso con un punto deslizado y la fila está completa. Nótese cómo nos quedan alternadas las 5 varetas, un arquito, 5 varetas, un arquito. Para la siguiente fila, sobre esta fila, sobre estas cadenas, vamos
a tejer puntos deslizados. Sobre cada uno de los puntos tejemos 1, 2. Ahora en la parte central pasamos de esta manera para tejer un punto enano y así quedamos en la parte central. Y ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y enganchamos contando 1, 2. En este tercer agujerito enganchamos con un punto enano y continuamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora enganchamos en la parte central del arquito y continuamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y enganchamos contando 1, 2. En este tercer agujero enganchamos con un punto enano y así nuevamente se van formando los arquitos. Y además puse la señal para marcar el inicio de esta fila y así con esta puntada continúo. Me falta tejer el último arquito. Vamos a quitar la señal para no confundirnos. Recuerden, vamos a tejer el último arquito. 1, 2 cadenas, tomamos la lazada y enganchamos donde quitamos la señal para tejer la vareta de 1, de 2 y de 3 pasadas. Así quedamos en la parte superior del arquito. Ahora vamos a repetir esta puntada, pero lo vamos a hacer de manera intercalada. Miren, en este espacio vamos a tejer las 5 varetas y aquí las cadenas. Así comenzamos. Tomo la lazada y sobre el punto enano vamos a tejer 1, 2, hasta completar 5. Y ahora engancho en la parte central con el punto enano. Y además vamos a señalar. Aquí es donde empezamos la fila. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Enganchamos en el arquito siguiente. Tomo la lazada y sobre este punto enano, repito nuevamente las 5 varetas. Engancho en el arquito siguiente con el punto enano. Y como les mencioné, nos va quedando de manera alternada. Y así continúo tejiendo hasta completar la fila. La puntada nos está quedando preciosa. Voy a culminar con las últimas 5 varetas. En esta parte de aquí, sobre el punto enano, engancho y tejo las 5 varetas. Engancho en la parte central con el punto enano. Y como ya llegué a la señal, vamos a quitarla y vamos a tejer ya 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Enganchamos. Ahora un punto enano porque estamos culminando ya esta fila. Vamos a cortar el hilo, jalamos ligeramente y ensartamos. Ensartada la aguja, giramos por la parte del revés. Vamos a hacer un nudo para que nos quede muy seguro todo lo que hemos trabajado. Con puntadas envolventes alrededor de la vareta seguimos ocultando. Pasamos por todo este grupo de varetas y así se confunde perfectamente todo el hilo. Nuevamente una puntadita hacia atrás y regresamos. Así le damos mucha seguridad al tejido. Y ahora sí cortamos todo el resto. La fila está lista. Así como tejí esta parte de aquí, vamos a tejer otra idéntica. La franja que acabamos de tejer es esta de aquí. Vamos a señalar, la vamos a pintar con otro color. Entonces voy a tejer otra de manera idéntica para esta parte de aquí. Así que ya regreso. Estoy de vuelta. Aquí tenemos la blusa sobre la cual hemos ubicado, ponemos sobre la mesa. Esta es la franja que terminé de tejer, es de un rosa más pálido. Aquí está la que tejimos al inicio. Son idénticas, no tienen ninguna diferencia. En este momento vamos a unir. Como se fijan, la puntada que acabamos de tejer queda hacia arriba. Aquí tenemos los bucles y vamos a unir con esta parte de aquí. Voy a atar este hilo en esta parte y continuamos. Ubiqué de esta manera para poder tejer. Quiero que se fijen que aquí tengo, vamos a acercar, ya pasé por el crochet 4 bucles, 1, 2, 3 y 4. Tomamos el hilo y vamos a atar. Hacemos un nudo dejando una cantidad suficiente de hilo
para luego ocultar. Una vez que está listo, pasamos el crochet por la parte central y empezamos tejiendo un punto enano. Y ahora vamos a tejer los arquitos y al mismo tiempo vamos a unir. Los arquitos, recuerdan que se componen de 5 cadenas. Vamos a empezar con las 2 primeras. Vamos para poder observar. Empezamos 1, 2 cadenas. La tercera aprovechamos para unir. Voy a tomar la parte superior y vamos a contar 1, 2. En este tercer agujero enganchamos con un punto enano. Y ahora tejemos 1 y 2 cadenas más que me faltaban para completar el arquito. Y ahora retomo los bucles y paso nuevamente 1, 2, 3 y 4, teniendo la precaución de tomarlos muy bien. Pasamos con el punto enano y enganchamos. Y nuevamente repito, 1, 2 cadenas. Ahora voy a enganchar con el arquito que me corresponde en la parte central con el punto enano. Y como se fijan, vamos tejiendo 1, 2 cadenas y vamos enganchando. Aquí enganchamos con los bucles. Recuerden que tenemos que tomar 4 bucles. 1, 2, 3 y 4. Enganchamos con el punto enano y continuamos. 1, 2 cadenas y en la parte que nos corresponde enganchamos en esta parte. Y así continuamos. Vamos a observar cómo nos va quedando. Vamos enganchando y nos queda perfecta la unión. Y así voy a seguir uniendo toda esta fila. Ya para culminar la unión coloqué de esta manera, me resulta más fácil. Sigo con la misma secuencia, con las 2 cadenas. Aquí tomo los últimos 4 bucles. Engancho con el punto enano y continúo 1, 2 cadenas. Engancho con el último arquito con el punto enano. 1 y 2 cadenas. Y ahora aquí donde empecé voy a enganchar con un punto enano, una cadenita y vamos a cortar. Aquí tengo los 2 hilos, tanto el del inicio como el del final. Vamos a realizar un nudo y a ocultar. Ocultamos de una manera envolvente por las cadenas y así se nos oculta perfectamente el resto del hilo. Aseguremos muy bien, por favor, para luego no tener ningún contratiempo. Alamos, hacemos un punto hacia atrás y ahora sí vamos a cortar. Y así como oculté este hilo, también voy a ocultar este que me falta. Las 2 franjas ya están unidas. Estamos ubicando sobre nuestra blusa y miren, esta parte nos queda de esta manera. Nos queda así. Ahora vamos a tejer la parte que nos corresponde al frente y a la espalda, pero vamos a dejar el espacio para las mangas. Tenemos tejida esta y esta parte. Entonces vamos a tejer otra franja de color blanca que va a ir en esta parte de aquí. Para realizar esta parte de aquí es muy importante tener en cuenta cuántos bucles vamos a tejer. Vamos a tejer la mitad. Yo tuve en todo el contorno un total de 42 bucles. Así que me corresponde solamente para el frente 21 bucles e igualmente 21 para la parte de atrás. Realicen muy bien su cálculo si tejen conmigo de esta manera o si tejen con la regla también van a realizar ese cálculo dependiendo del número de bucles. Empezamos atando el hilo en esta parte inicial. En esta parte hacemos un nudo. Listo el nudo. Este es el hilo con el que vamos a trabajar. Estos son los residuos luego de atar. Vamos a introducir el crochet en este agujerito de aquí y vamos a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a llegar a la misma altura de los bucles. A mí con 8 cadenas me coincide y llego a la misma altura. Ustedes verifiquen si con 8 cadenas les alcanza la medida de su bucle. O pueden ser más o pueden ser menos dependiendo, miren. Llega a la misma medida. Ahora vamos a empezar tejiendo 1, 2 cadenas y continuamos de la misma manera. Vamos a enganchar
los 4 bucles, realizamos el punto enano y continuamos. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Nuevamente. 1, 2, 3, los 4 bucles, enganchamos con el punto enano y continuamos con las 5 cadenas. La puntada es la misma, salvo que vamos a tener la precaución en el borde de tejer de esta manera. Está lista la franja, este es el inicio, seguí tejiendo hasta completar mi medida. Ya delimité en el final, corté y está listo. Ahora culminamos tejiendo 1, 2 cadenas y para las 8 cadenas yo voy a reemplazar con una vareta de 4 lazadas. Engancho en esta parte de aquí y vamos pasando. 1, 2, 3, 4, 5 y miren que al pasar de esta manera el bucle queda de la misma altura. Está lista. Para la siguiente fila vamos a girar. Voy a tejer en esta parte un punto enano y continúo con la misma puntada. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas enganchando en la parte central con el punto enano y nuevamente continuamos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Toda esta fila vamos a tejer los arquitos de 5 cadenas. Esta es la parte en la que empezamos, vamos a señalar para no confundirnos y así continúo. Llego al final de la fila tejiendo los arquitos de 5 cadenas. Engancho en la parte central y ahora 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas y vamos a enganchar en esta parte de aquí. Vamos a contar 1 y 2. En este segundo agujerito enganchamos y así la fila ya está lista. Para la siguiente, en esta parte vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Solamente aquí tejemos 6. Enganchamos en el borde con un punto enano y tejemos las 5 varetas. Enganchamos sobre el punto enano, vamos a tejer las 5 varetas. Tengo la número 1 y completé las 5 varetas. Engancho y como se fijan la puntada es la que ya tejimos anteriormente. Engancho y nuevamente voy a tejer en esta parte las 5 varetas. Así vamos a seguir tejiendo la puntada anterior. Tenemos que tener la precaución en el borde de tejer de esta manera y así continúo. Llego al final tejiendo 1, 2, 3 cadenas, tomo la lazada y voy a enganchar sobre este punto para tejer una vareta de 3 pasadas. Está lista la fila. Ahora, como se fijan, vamos a seguir tejiendo la puntada que les repetí, que la hemos tejido anteriormente. Engancho aquí con un punto enano y tejemos 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Volvemos a enganchar y esta puntada es consecutiva, enganchamos en esta parte, la misma secuencia. En este momento voy a tejer solamente arquitos. Completo la fila tejiendo el último arquito. 1, 2, 3, 4, 5 y contamos. 1, 2. En este tercer agujero enganchamos con el punto enano y así la fila está lista. Vamos a girar y para la siguiente fila sigue la misma secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, las 6 cadenas, enganchamos y nuevamente vamos a contar 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas, vamos a enganchar, tomamos la lazada y aquí me corresponde tejer las 5 varetas. Voy con la número 1. Ya están listas, engancho y ahora continúo con la misma secuencia, 5 cadenas. Así continúo con la secuencia, toda esta fila. Ya llego al final. Luego del arquito, en esta parte nuevamente voy a tejer las 5 varetas. Están listas, engancho y ahora 1, 2, 3, tomo la lazada y en esta parte de aquí, sobre este punto, engancho para tejer
una vareta y así la fila está lista. Tengamos mucha precaución en los bordes para que nos quede muy bien. ¿Cuántas filas vamos a seguir tejiendo de esta puntada hasta alcanzar la altura necesaria? Porque ahora vamos a ubicar. Como es de color blanco, no se nota mucho sobre el color de la blusa, pero esto es lo que estamos tejiendo. Con esta puntada, como les mencioné, tenemos que seguir hasta la altura del hombro. Esta parte que estoy tejiendo es la espalda y en la espalda va recto. Entonces sigo tejiendo hacia arriba el número de filas adecuada. Luego uniremos en esta parte, ¿verdad? Que está quedando preciosa la puntada. Entonces voy a seguir tejiendo hasta llegar a la altura de aquí. Luego de tejer varias filas ya llegué a la altura del hombro. Está lista. Ahora vamos a tejer otra parte igual para el frente. Ya empecé a tejer la parte del frente, seguimos de la misma manera, pero cuando llegamos a esta parte yo quiero que mi cuello tenga como referencia igualmente la blusa de tela. Para ello vamos a dividir por la mitad, coloqué esta señal en la parte central, ustedes también dividan por la mitad y luego vamos a contar el número de arquitos a cada lado que cubran nuestra medida. Mi medida es 22 centímetros, ustedes también tomen su medida. Recuerden, como referencia nos sirve la blusa de tela. Y ubicamos las señales. Recuerden tener el mismo número de arquitos a cada lado para que la distribución del cuello nos quede muy bien. Ahora continuamos. Este es el espacio que va a quedar para el cuello. Vamos a tejer desde aquí hasta la señal verde hacia arriba. Es decir, miren, desde aquí hacia arriba para llegar al hombro. Para dejar esta parte del cuello, recuerden tener la fila de las 5 varetas. Una vez que estemos en esa fila, continuamos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5. La puntada de los arquitos que ya la hemos tejido por varias ocasiones, así que llego hasta la señal. Estoy llegando a la señal. La señal la coloqué en la parte central de un arquito. Continuamos tejiendo engancho en la parte central. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Quito ya la señal y voy a enganchar de esta manera. Así está lista la fila. Y ahora vamos a girar porque vamos a tejer de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas en el borde. Vamos a tejer 6 cadenas, engancho con el punto enano y continúo ahora. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, engancho. Ahora me toca las 5 varetas. La secuencia sigue idéntica. Tenemos que tener precaución aquí en el borde para que nos quede de manera recta. Seguí tejiendo las 5 varetas más y continúo con la puntada. Ahora las 5 cadenas para formar el arquito. Engancho en la parte central y ahora 1, 2 cadenas. Tomo la lazada y engancho en esta parte para tejer una vareta. Así tejemos en todos los bordes. Voy a colocar la señal aquí donde empecé el cuello para no confundirnos. Ahora vamos a girar y la puntada sigue la misma secuencia, excepto que estamos tejiendo esta parte ya hacia arriba. Voy a repetir esta parte de aquí por si tienen alguna confusión. Cuando vamos a empezar, enganchamos tejiendo un punto enano. Y ahora 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Enganchamos en la parte central y continuamos con las 5 cadenas que forman los arquitos enganchando en la parte central. Y como se fijan, la puntada es sucesiva. Ahora sigo con los arquitos. Continuamos. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a enganchar contando 1, 2. En este tercer agujero enganchamos y así la fila está lista. Nos queda de esta manera y continúo tejiendo hasta tener la misma altura que llegué en la espalda. Ya llegué a la altura de la espalda. Este es la parte que acabo de tejer y esta es la espalda. Ahora vamos a unir en los arquitos.
La parte de la espalda culminé con arquitos. Es muy importante culminar con arquitos porque miren, aquí también en la parte del frente me falta tejer los arquitos y voy a aprovechar para unir. Aquí voy a tejer el primer arquito para unir. Pero antes, cuando estoy aquí, voy a tomar la lazada y voy a tejer una vareta. Engancho, miren, en esta parte de aquí para tejer una vareta de 1, de 2 y de 3 pasadas. Ahora sí empiezo tejiendo los arquitos. Primero ingreso por aquí, hago un punto enano y ahora 1, 2 cadenas, engancho con esta parte que me corresponde con un punto enano. Con el primer arco, 1, 2 cadenas, engancho en el primero, segundo, en el tercer agujero con el punto enano y continúo 1, 2 cadenas, enganchando con la parte que nos corresponde. Esta puntada nos permite unir de una manera muy prolija, tejiendo las 2 cadenas, enganchando con un punto enano y luego las 2 cadenas más que nos faltan para completar el arquito. Nos queda muy prolija la unión. ¿Qué les parece? Y así continúo. Estoy llegando aquí al final. Me falta tejer las 2 últimas cadenas y cuento 1, 2. En este tercer agujero engancho con el punto enano. Y recuerdan que aquí al inicio tejimos una vareta, que es esta parte de aquí. Aquí vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas y vamos a enganchar en esta parte. Hacemos un punto enano, una cadenita y vamos a cortar dejando una cantidad suficiente de hilo. Alamos y así la unión nos queda perfecta, es imperceptible. Nos quedó muy linda. Ahora, así como realicé esta parte, acabé de realizar esta parte. Ahora, de la misma manera voy a realizar la siguiente. Para ello voy a atar el hilo en esta parte de aquí. Es muy importante, por favor, tener en cuenta, esta es la parte central de mi blusa. Entonces, miren, para acá dejé un arquito. 1, 2, 3, 4 y enganché en la mitad del quinto arquito. Lo mismo tenemos 1, 2, 3, 4 arquitos y engancho en la parte central del quinto arquito. Miren, este arquito me coincidió con el grupo de 5 varetas. En cambio, este arquito de acá eran las 5 cadenas. No nos vayamos a confundir pensando que nos ha quedado mal. No es así. La puntada tenemos que irla adaptando y nos queda muy bien. Ahora atamos y continuamos. Aquí me toca tejer un punto enano. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Recuerden que esta puntada ya la hemos tejido en esta parte de aquí. Ahora continúo de la misma manera. ¿Qué les parece la unión? Cómo la realizamos, nos quedó preciosa. Ahora vamos a seguir tejiendo en esta parte inferior. Vamos a realizar la unión en esta parte dejando el espacio libre para las mangas. Vamos a atar el hilo en esta parte de aquí. Antes de atar el hilo, vamos a dividir esta parte que ya tejimos en 2 partes iguales. Yo coloqué las señales. Por eso mi recomendación que tejiéramos un número par de los bucles para que cuando dividamos, recuerden, esta parte es el frente y la otra es la espalda, tenga el mismo número de estos arquitos. Es muy importante para seguir uniendo. Ahora sí, aquí. Le di la vuelta al tejido para realizar la unión. Esta es la parte que acabamos de tejer. Nos vamos a ubicar aquí. Vamos a acercar para poder observar. En esta parte de aquí vamos a atar el hilo. Introducimos el crochet, pasamos el hilo y hacemos un nudo. Dejando siempre una cantidad suficiente de hilo para luego ocultar. Está listo. Tomamos el crochet y empezamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Una vez que están listas las 8 cadenas, vamos a tomar la parte correspondiente. Recuerdan que les dije que dividamos en la mitad. Estas son mis señales. Voy a tomar el primer arquito que me corresponde. Estas varetas representan al primer arquito. Cuento 1, 2. En este tercer agujero
engancho para tejer un punto enano. Ahora una, dos cadenas. Luego de las 2 cadenas vamos a tomar los 4 bucles. Siempre tomamos 4 bucles. Enganchamos con el punto enano. Una, 2 cadenas. Ahora voy a girar. Miren, en este arquito siguiente enganchamos con el punto enano. Y continuamos tejiendo 2 cadenas, tomando nuevamente los 4 bucles, enganchando con el punto enano, y así sigue la secuencia: 2 cadenas, enganchamos ahora en la parte central del grupo de 5 varetas. La unión me queda de esta manera. Así como habíamos realizado las uniones anteriores, seguimos toda esta parte hasta llegar a la siguiente señal. Seguimos tejiendo con la misma secuencia. Luego de haber enganchado con el punto enano, una, 2 cadenas, engancho los 4 bucles con el punto enano y ahora una, 2 cadenas más. Pero antes de enganchar en esta parte de aquí que me corresponde, vamos a realizar una vareta de 4 lazadas, porque quiero que se fijen que en esta parte de aquí vamos a enganchar. En este agujero vamos pasando 1, 2, 3, 4, 5, pasamos 6 veces. Así está lista. Ahora voy a enganchar en el arquito. Ya es mucho tejido, no se puede observar muy bien. Engancho aquí donde me corresponde y así la parte del frente ya está lista. Ahora voy a girar. Cuando me refería al frente, a esta parte de aquí. Ahora voy a girar el tejido. Ubicamos de esta manera y también giro la parte superior, la que vamos a seguir uniendo. Miren cómo nos queda la unión de prolija y de bonita. Ahora voy a continuar. Miren, aquí está la argollita con la que estoy tejiendo y vamos a retomar desde esta parte de aquí. Miren, vamos a seguir tejiendo todo nuevamente como en la parte del frente. Fíjense cómo nos quedó esta parte. Ahora continuamos. Coloqué la cartulina para que se pueda observar con mayor claridad. Una vez que estoy aquí, voy a quitar la señal. Donde acabé de tejer el punto enano, nuevamente voy a tomar las 4 lazadas. 1, 2, 3, las 4 lazadas. Se me incomoda un poquito. Y voy a enganchar en esta parte de aquí. Con mucha paciencia, recuerden que cuando tejemos formamos nuestra paciencia, porque nosotras queremos terminar rápido, pero a veces se nos complica, entonces nuestra paciencia entra en juego. Y miren, así está lista ya esta vareta de 4 lazadas. Y ahora 1, 2 cadenas más y ahora vamos a tomar los 4 bucles. 1, 2, 3, los 4 bucles, enganchamos con el punto enano y continuamos con la misma secuencia. 1, 2 cadenas, enganchamos. Esta parte tenemos que tener mucha precaución para que nos quede perfecta la unión. Vamos a revisar la parte de la unión cómo nos quedó. Voy a acercar para que ustedes miren con mayor claridad cómo se realiza la unión. Esta parte es un poquito de mayor cuidado. Tenemos que tener mayor cuidado para no confundirnos. De ahí el resto sigue idéntico. Y ahora luego de las 2 cadenas voy a enganchar nuevamente los bucles, los 4 bucles y continúo de la misma manera hasta el final. Completamos la unión tejiendo las 2 cadenas. Aquí se me complica un poquito. Enganchamos en el arquito, siempre enganchando con el punto enano, tejiendo las 2 cadenas. Voy a tomar los últimos 4 bucles. 2, 3 y 4. Nos coincide perfectamente. Engancho, ahora 1, 2 cadenas. Vamos a quitar la señal y voy a enganchar, miren, justamente aquí.
engancho y ahora voy, recuerdan que aquí tejemos una vareta de 4 pasadas o si no 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Engancho en esta parte de aquí, engancho con un punto enano, una cadenita y ahora cortamos dejando una cantidad suficiente. Alamos y nos quedó perfecta esta parte de aquí. La parte de la manga nos acabó de quedar perfecta. Es muy importante las varetas o cadenas que tejimos en el borde donde tenemos los bucles para que cuando realicemos la manga vayamos enganchando aquí y nos queda muy bien. Ahora vamos a tejer las mangas. Para tejer las mangas les voy a compartir un secretito. Vamos a calcular el ancho de nuestras mangas. Para ello, miren, pongan su tejido sobre la mesa y por esta parte pasen su mano y calculen cuál es el ancho que ustedes desean. Por ejemplo, miren, yo lo deseo hasta esta altura de aquí. Tengo en total 2, 4, 6, 8. Tengo 9 bucles, 9 de esta parte de aquí y 9 de la otra. En total tengo 18 bucles. Esa es mi medida. Ustedes calculen el ancho de su manga para tejer también de manera tubular, de manera idéntica como tejimos esta parte de la blusa, vamos a tejer la manga pero de menor medida. Yo ya me adelanté y la tejí, es de manera idéntica, como pueden ver está tejida de manera tubular y ahora así como tejí esta parte del tono rosa que es más fuerte, voy a tejer otra de este tono para continuar. ¿Qué les parece? Estoy de vuelta, ya la tejí y como les mencioné, de la misma manera que unimos, voy a realizar la unión en esta parte de aquí. Está lista la unión, también oculté los hilos, vamos ocultando al mismo tiempo que vamos tejiendo. Ahora quiero que se fijen que esta parte es la de la manga, ya nos queda el espacio libre. Ahora vamos a seguir tejiendo sobre la manga y vamos a unir. Les cuento que vamos a tejer una copa manga para que nos quede una forma muy bonita. Pero si a alguien se le dificulta, les recomiendo tejer una fila de arquitos y luego con otra fila de arquitos realizar la unión. Quiero que se fijen que el ancho de la manga es idéntico al de la manga. Si ustedes desean, pueden unirle con arquitos y les quedará de esta manera. También les quedará muy bien. En este momento empezamos con la copa manga. Vale aclarar que el número de bucles que hicimos para la manga podemos calcular un número par o impar. Eso lo dejamos pasar por alto. Ahora que tenemos la manga, vamos a colocar una señal en uno de estas 5 varetas y con el hilo vamos a saltarnos un arquito y en las siguientes varetas vamos a enganchar el hilo, vamos a atar el hilo para continuar. Quiero que se fijen que este es otro tono y es de color blanco, no se nota mucho porque mi rosa es pálido, parecen el mismo tono. Empiezo con un punto enano y ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Engancho en el arquito siguiente. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Engancho en la parte central de las varetas. Como se fijan, esta puntada es de arquitos y continúo tejiendo. Estoy llegando cerca de la señal. Aquí tengo la señal. Nos quedó un arquito. También vamos a calcular en el otro lado un arquito y en esta parte superior. Miren, aquí como empecé, también vamos a culminar aquí la fila. Para ello, luego de tejer las 2 cadenas, tomo la lazada y en la parte central engancho para tejer una vareta de 1, de 2 y de 3 pasadas. Y nos queda de la misma manera, fíjense. Ahora giramos para continuar con la siguiente fila. Empezamos enganchando un punto enano. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Enganchamos nuevamente aquí con el punto enano. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas más. Volvemos a enganchar y ahora me corresponde aquí tejer
las 5 varetas. Como se fijan, la puntada lleva la misma secuencia, excepto en el borde donde estamos trabajando la manga. Ya llevo 4 varetas, ahora la número 5 engancho y ahora continúo con las 5 cadenas y la puntada es repetitiva y así voy a seguir. Completo la fila. Miren, aquí empecé, está el hilo que nos indica dónde empezamos esta fila. Luego de tejer las 5 cadenas, engancho en la parte central. Y ahora para culminar, fíjense, sobre esta cadenita vamos a enganchar. Empezamos tejiendo 1, 2 cadenas y el resto reemplazamos porque tomamos una lazada y vamos a enganchar en la parte central del arquito para tejer una vareta de 1, de 2 y de 3 pasadas. Así, miren, nos queda como en el inicio. ¿Qué les parece? Está lista esta fila. Continuamos con la siguiente. Siempre en esta parte de la manga vamos a trabajar de esta manera para que se vayan haciendo las disminuciones. Empezamos con un punto enano y ahora 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Enganchamos en la parte central y como se fijan, esta puntada es de cadenas. Entonces voy a repetir toda esta fila con las cadenas. Nos está quedando la puntada preciosa. Engancho y continuamos. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Seguimos enganchando y quiero que se fijen, miren, este es el borde. Aquí vamos a tejer 1, 2 cadenas y el resto la reemplazamos con una vareta porque vamos a enganchar en la parte central. Y así vamos a seguir tejiendo todas estas filas. Fíjense cómo nos va quedando el borde. Estas son las disminuciones. Empiezo la siguiente fila para que ustedes tengan mayor claridad con un punto enano. Y ahora 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Enganchando. Ahora 5 cadenas más. Seguimos enganchando. Como se fijan, ahora me corresponde las 5 varetas. Voy con la 1 hasta completar las 5 y así voy a seguir tejiendo varias filas. Fíjense cómo la manga se va formando. Entonces voy a tejer unas cuantas filas más hasta tener la medida necesaria. Seguí tejiendo otras filas más en el tono de color blanco y en este momento estoy en la puntada de los arquitos. Estoy culminando esta fila. 2 cadenas y el resto las reemplazamos con una vareta de 3 pasadas. Enganchamos y así nos queda el borde. Fíjense, y estas son las disminuciones que permiten que nuestra manga tenga esta forma tan bonita. Vamos a señalar la parte, esta es la parte inferior, la parte superior de la manga. ¿Cuántas filas tenemos que tejer para alcanzar la medida de nuestra blusa? Este momento les voy a indicar. Tomamos la blusa, aquí donde empieza la manga, tomamos y vamos a medir de esta manera. Vamos midiendo y me coincide a mí perfectamente. Es la medida. Si a ustedes les falta aún, tienen que seguir tejiendo unas filas más hasta alcanzar la medida de la manga, así como les indiqué. Ahora ya vamos a unir. Antes de unir vamos a tomar unas pincitas. Esta es la parte inferior. Y voy a colocar las pinzas. Y en la parte superior también. Vamos a colocar estas pinzas para que se distribuya muy bien. Una vez que coloqué las señales, quiero que se fijen que aquí estoy tejiendo la última puntada, no arranqué el hilo. Para mayor facilidad voy a girar para que no se confundan cómo realizamos la unión. Nos vamos a ubicar de esta manera, se me facilita a mí para poder indicarles cómo vamos a realizar la unión. Esta es la manga, recuerden que culminamos en este arquito. Voy a empezar tejiendo 1 y 2 cadenas. Y gracias a las señales que pusimos, sabemos dónde vamos a unir. Miren, colocamos, vamos a unir con esta parte. Vamos a unir con la parte que se encuentra, miren, al frente.
enganchamos con el punto enano y 1, 2 cadenas. Regresamos, miren, aquí tengo el arquito, engancho con el punto enano, 1 y 2 cadenas. Vuelvo a poner de esta manera y en el lugar que me corresponde engancho. No es ningún lugar en específico, es donde me coincide. Nuevamente, 1, 2 cadenas. Regreso al arquito, engancho, 1, 2 cadenas más en el lugar que me corresponde, miren. Engancho y así voy a seguir uniendo toda la manga con 2 cadenas, enganchando con un punto enano. Fíjense la unión como nos está quedando, muy bonita y muy prolija, y así continúo. Coloqué la cartulina para poder observar. Fíjense que ya tejí todo el contorno y estoy llegando donde empecé. Este momento engancho, miren, aquí fue donde empecé con un punto deslizado. Paso una cadenita, alamos y así la manga ya está lista. Así la manga toma esta inclinación por todo lo que hemos tejido. En este momento vamos a tejer en la parte inferior de la blusa. Les comento que yo iba, porque ya no voy a tejer con el color verde. Ahora tengo este color que es un tono rosa un poquito más fuerte y vamos a tejer en esta parte inferior de la blusa, pero con este tono. Empezamos tomando 4 bucles. Depende si ustedes quieren utilizar el tono de color verde, todo depende de la creatividad, del gusto de cada uno, de los materiales con los que disponemos. Así como tejimos anteriormente, voy a seguir tejiendo en este momento. Un punto enano y ahora 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Nuevamente tomamos los bucles. Recuerden que es un número de 4 bucles. Enganchamos y así seguimos con la misma secuencia. Esta puntada ya la hemos tejido y luego voy a seguir tejiendo esta puntada de aquí, de las 5 varetas, de los arquitos, 5 varetas más hasta alcanzar la medida que a cada una nos gusta, así que ya regreso. Mientras iba tejiendo me probé para tener la altura, el largo de la blusa que yo deseo. Es muy importante que ustedes también se prueben para que el largo sea el adecuado. Yo voy a culminar hasta aquí mi tejido, pero les voy a indicar cómo colocar los flecos. Para ubicar los flecos vamos a realizar una última fila tejiendo un punto enano, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas enganchando. Y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, vamos a tejer una fila de arquitos. Van a tener que completar toda la fila. Yo estoy haciendo solamente un ejemplo. Vamos a cortar hilos que midan 25 centímetros. Es una medida adecuada. Pero si ustedes desean tejer flecos más grandes también van a tener mayor medida. Vamos a colocarlos, pero vamos a cambiar de posición para poder ubicar. Tomamos 2 hilos. Ahora por la parte central de los arquitos vamos a pasar el crochet. Tomamos los hilos, pasamos por la parte central, nuevamente tomamos, pasamos, así quedan listos. En el arquito siguiente volvemos a tomar, juntamos en las puntas, tomamos de la misma manera. Recuerden, esto es opcional. También queda muy bonita, pero yo la voy a tejer sin los flecos. Nuevamente de la misma manera paso y así quienes se deciden a ponerlo van a tener que realizar toda la fila y luego van a igualar las puntas porque por más que tratemos de realizarlo, siempre se nos ubican unos hilos más grandes y otros más pequeños y así van a hacerlo. La blusa ya está lista. Fíjense los detalles de las mangas. De la misma manera como tejí en la parte inferior,
También tejí unas pocas filas. Todo depende de cuántas filas ustedes deseen tejer, si desean una manga más larga o más corta. Yo tejí solamente 2 filas. Como pueden ver, luego de los bucles, tejí, miren, una fila de estas y otra de varetas. Me quedó preciosa. Ustedes tejan el número adecuado para su gusto. Recuerden, todo depende de nuestro gusto. Así como tejí en esta parte, lo hice de manera idéntica en la manga, pero menos filas. Cuando ubicamos la manga de esta manera, nos coinciden perfectamente las franjas y en sí los colores nos queda un detalle preciosísimo. Combinando estos colores nos da un degradé muy lindo. Ustedes utilicen aquellos colores de su preferencia y también les va a quedar muy bien. Recuerden que tejer es mágico. Nuestra imaginación vuela y nuestras manos se encargan de tejerlo. Cuando tejan esta blusa, envíenme una foto porque quiero ver cómo les quedó. Es muy importante para mí. Recuerden dar el like, compartir en sus redes sociales y la publicidad también. Síganme apoyando porque así se vienen tutoriales muy lindos, cosas tan hermosas que con nuestras manos somos capaces de crear. Es un gusto y así nos vemos la próxima semana. Chao, chao.